Hola, hola, hola. Vamos a comenzar un nuevo tema, el tema de los derivados de ácido. En él vamos a estudiar 5 tipos de compuestos, que se llaman derivados de ácido porque se pueden obtener a partir de los ácidos carboxílicos y también porque a partir de ellos podemos hidrolizarlos y obtener ácidos. Lo primero que vamos a estudiar es la reactividad de los derivados de ácido. Vamos a ver, por ejemplo, que, hablamos de reactividad frente a ataques de nucleófilos. El más reactivo de los derivados de ácido con diferencia es el haluro de ácido. Le atacan muy bien al carbono los nucleófilos. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene una gran densidad de carga positiva. Esto se debe a que hay un carbonilo o un oxígeno robando y un cloro también robando. Por tanto, esa gran polaridad hace que los nucleófilos le ataquen muy bien. A continuación tendríamos los anhídridos. El anhídrido, que es este compuesto un poco extraño, tiene una reactividad un poco menor porque hay menos polaridad en el carbono, ya que el oxígeno o este grupo acetoxi no roba tanto como un halógeno. Después, un poco menos reactivos incluso están los ésteres. El éster tiene menos reactividad aún, porque tenemos aquí un par solitario en el etóxido capaz de cederse y por tanto la estructura resonante que genera carga positiva en el carbono tiene menos peso y hay una menor reactividad. Después van los nitrilos. Los nitrilos, que son el pariente feo, tienen una reactividad todavía menor y aún menor tenemos la reactividad de las amidas porque el grupo NH2, el nitrógeno, tiene mucha capacidad para ceder y por tanto la reactividad baja más todavía. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el primer vídeo del tema, orden de reactividad de los derivados de ácido, en el que voy a incluir también los carbonilos, aldidos y cetonas, porque a veces en exámenes te mandan ordenar derivados de ácido, pero también carbonilos. Así que ya sabemos, los derivados de ácido son 5. Son los haluros, los anhídridos, los ésteres, amidas y nitrilos. También vamos a ver en el segundo vídeo la acidez y basicidad. Por ejemplo, si tenemos un haluro de ácido, ¿dónde posee hidrógenos ácidos esta molécula? Porque como vemos no tiene el hidrógeno típico del OH, del hidroxilo. Bueno, pues presenta acidez en el carbono alfa. Perdón, esta molécula presenta acidez en el carbono alfa. Estos hidrógenos se pueden arrancar y cuando los arrancamos formamos enolatos. Enolatos en este caso de haluros, de ácido. Estos enolatos son como los de los aldehídos y cetonas, de manera que presentan una reactividad nucleófila importante que podemos utilizar. Hay reacciones muy importantes y famosas involucradas que involucran estos enolatos. Por ejemplo, aquí el haluro de ácido tiene un hidrógeno bastante ácido, con un pKa sobre 16. Así que la acidez es superior a la de aldehídos o cetonas, que tienen un pKa entre 18 y 20. La acidez va disminuyendo según vamos avanzando hacia el anhídrido, éster, nitrilo y amida. Se van haciendo algo menos ácidos los hidrógenos y el pKa por tanto subiendo. La basicidad de los derivados de ácido es como la de los ácidos carboxílicos. Cuando les ponemos un ácido, como por ejemplo HCl, pues es el oxígeno del carbonilo el que protona. Es un oxígeno muy débilmente básico, es decir, este hidrógeno va a tener una enorme acidez, pero sí se puede protonar. En concreto, un haluro de ácido, si lo protonamos, el pKa del hidrógeno que acabamos de colocar en el oxígeno es de -9. Por tanto, es un hidrógeno fuertemente ácido. Bien, después de este par de vídeos en el que vamos a estudiar la reactividad y la acidez y basicidad de los derivados de ácido, tenemos que estudiar cada uno de ellos. Y aquí, pues bueno, este temario lo he resumido mucho porque me aborrecía poner todos los puntos, pero en realidad cada uno de estos puntos, de estos 5 puntos que siguen, en realidad hay que desarrollarlos en unos 5 o 6 vídeos. Por ejemplo, en el caso de la química de los haluros de ácido, pues lo primero que deberíamos estudiar es la nomenclatura. La nomenclatura de este tipo de compuestos, cómo se nombran, es lo primero que tenemos que aprender. Después vamos a ver las reacciones de hidrólisis, reacción con agua, y también las reacciones con alcoholes. Las pondremos juntas. Después hay que ver las reacciones con con amoníaco y aminas, que también son interesantes porque forman amidas. La reactividad con alcoholes forma ésteres y la reactividad con amoníaco y aminas pues forma amidas. Después también tiene una reactividad muy interesante con reactivos organometálicos.
Y también estas moléculas se pueden reducir a alcoholes, las reacciones de reducción a alcoholes, y hay un reductor especial que lo reduce a aldehídos. Y estos 5 puntos que tenemos que ir estudiando en 5 vídeos, pues se nos repiten más o menos en los demás derivados de ácido. El anhídrido también le pasa lo mismo. No sabemos nombrarlo todavía, por tanto hay que ver la nomenclatura del mismo. Pero también tiene reacción de hidrólisis, puede reaccionar con agua y también con alcoholes, que permite la formación de ésteres. También permite la reactividad con amoníaco y aminas, que nos van a formar amidas. También hay que ver un tipo de anhídrido que llamamos anhídrido cíclico, que merece la pena hacer reacciones con ellos por si acaso. Después tenemos también las reacciones con los organometálicos y tenemos también las reacciones de reducción que los convierten en alcoholes. En el caso de los ésteres nos pasa exactamente igual. Tenemos otros 5 o 6 puntos de nomenclatura de los ésteres. Hay un tipo de ésteres cíclicos llamados lactonas que son interesantes también y podemos comentar un poco su nomenclatura y reactividad. Tenemos las reacciones de hidrólisis con agua, catalizada por ácidos o bases. Tenemos la reacción de transesterificación, que es la reacción con alcoholes, también en medios ácidos o básicos. Una reactividad interesante, muy interesante, con reactivos organometálicos. Las reducciones que pueden ser alcoholes o aldehídos. Y tenemos además una reacción de formación de enolatos. Los ésteres pueden formar enolatos y los enolatos de éster dan una reacción muy interesante que se llama condensación de Claisen, la famosa condensación de Claisen, que creo que la vamos a ver en este tema, aunque también la podíamos dejar para los disfuncionales. Aquí hay más puntos, como podemos ver, hay una reactividad más rica en el caso de los ésteres. Las amidas son poco reactivas, pero también tenemos que ver su nomenclatura, tenemos que ver sus reacciones de hidrólisis, y en ellas es muy interesante la reacción de transposición de Hofmann. La transposición de Hofmann, que a partir de amidas nos genera aminas por reacción con bromo medio básico. Y también podemos estudiar algunas reacciones con los enolatos de amida, que también se pueden formar enolatos de amida y un derivado llamado amidato, dependiendo de qué hidrógeno arranquemos. Los enolatos se obtienen arrancando los alfa, y los amidatos se obtienen arrancando los hidrógenos del grupo NH2, que tienen una fuerte acidez. Y por último nos falta la química de los nitrilos, en la que podemos repetir exactamente todo lo que hicimos con los demás grupos. Nomenclatura, hidrólisis, que puede ser ácida o básica, reacción con organometálicos de gran interés que forma cetonas, reacciones de reducción total a amina, reducen a amina, mientras que la reducción parcial se puede hacer aldehído. También las amidas también tienen la reacción de reducción que no he puesto, que puede ser a amina, la amida reduce a amina, o también puede reducir a aldehído. Los aluros, anhídridos y ésteres, por reducción, van a alcoholes, pero amidas y nitrilos no, van a aminas. Es muy interesante ya recordar ese detalle. La reducción es a aminas. Su reducción son métodos de síntesis de aminas, mientras que la reducción de los 3 grupos anteriores da alcoholes. Bien, pues nada, una vez que vemos el temario que hay que estudiar, vamos a empezar con el primer vídeo del tema, en el que vamos a hablar de la reactividad de los ácidos y sus derivados, a los que incluiremos también aldehídos y cetonas. Después, el segundo vídeo, trataremos la acidez y la basicidad de los ácidos y sus derivados, y después pasaremos a estudiar cada uno de los derivados.